Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos a sábado, justo sábado día 6 de septiembre, y es que me encontraba haciendo desarrollo personal, me encontraba pues leyendo como cada mañana, y es que hoy era justo día de descanso, ¿no? Yo ahora mismo estoy entrenando pues 5 días a la semana y he de decir también que no existen días de descanso en mí, ¿no? Sino que simplemente el hecho de no ir a entrenar físicamente para darle un descanso al físico y también porque ahora mismo pues estoy con un coach online que estamos haciendo una etapa de definición en la cual pues obviamente mi trabajo de hostelería también a diario hace que esté trabajando físicamente en mi cuerpo, también a nivel de movilidad y sobre todo de caminar, sobre todo de cardio, pero el trabajo en sí no se detiene, ¿no? Más allá de que obviamente luego tengo que ir a trabajar al restaurante y pues me encontraba como cada mañana haciendo un poco de desarrollo personal, leyendo Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Te quiero hablar de un apartado, el apartado de la adversidad, de los obstáculos, abrazar la adversidad, que es lo que más está corriendo un poco en mi mente durante estas últimas semanas, el hecho de buscar más adversidad, más obstáculos los cuales superar para hacerte más fuerte, ese crecimiento, esa fuerza de carácter, ese fortalecimiento de personalidad, el hecho de ir buscando más adversidad, más obstáculos y más problemas para ir forjando carácter y para sobre todo hacerte más duro, es un tanto osado también, ¿no? El hecho de intentar abrazar la adversidad y que sobre todo pues llegues a ese punto en el cual te guste tener más problemas para ir superándolos, ¿no? Es lo que te hace sentir bien. El hecho de tener un problema y ver cómo se soluciona, pues te hace sentir muy bien, ¿no? También. Y justo estaba leyendo, que como te recuerdo, estamos a sábado 6 de septiembre por la mañana, son sobre las 12 ahora mismo, y estaba en la página 223. Llevaba leyendo, perdón, desde la página 217 y pues llevo 20 minutitos, 25 minutos con 6 páginas, ¿no? Y ya pues la conciencia me ha tirado a hacer un vídeo, ¿no? Acerca de esto. Muchas personas también piensan que deben tener muchísimos temas los cuales hablar para ser constantes en YouTube, ¿no? Y sobre todo entender que más allá de la consciencia o más allá de todos los temas que tú quieras exponer en YouTube, lo primero es que hagas lo que te gusta, ¿no? Puedes encontrar muchísimos vídeos los cuales van dirigidos a blogs, los cuales van dirigidos a comida, a viajes, a entretenimiento, a juegos, lo que sea, pero debes entender que cada uno viene con una misión, ¿no? Y esa gente pues viene con la misión de entretener. Hay personas que vienen con la pasión de querer enseñar, vienen con ese propósito de querer ayudar a los demás. Y este es un canal el cual está justamente enfocado en esto, está enfocado en poder ayudar a los demás. Eso fue algo que determinó un poco mis estudios hacia la hostelería. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años, soy de Barcelona, una ciudad en España, y a mis 15 y 16 años me decanté por salir de la educación secundaria obligatoria después de acabar la famosa ESO, la secundaria, irme a estudiar un grado medio y grado superior en restauración y pues ayudar a las personas en el sector servicios, ¿no? Ayudar a cubrir ciertas necesidades. Algo que siempre tuve claro era que me hacía sentir muy bien el hecho de ayudar a los demás. Entonces eso me dio a probar, ¿por qué no?, con los servicios, algo que me gusta, algo que, dado mi personalidad, pues hace que puedas contactar fácilmente con muchas personas. Gracias a este oficio he estado trabajando por más de 2 o 3 años en otros países. Estuve año y medio en Francia, estuve casi un año en Inglaterra y estuve unos 6 meses en Estados Unidos. Me llevé múltiples experiencias, múltiples conocimientos de cultura, diferentes personalidades, diferentes amistades, etcétera. Y todo eso, pues, obviamente, creo yo que ha sido, pues, el reconocimiento a un trabajo dado, ¿no? Al final, fueron lugares en los que, a excepción de Estados Unidos, fueron reconocimientos los cuales se me fueron dando y, sobre todo, recomendaciones que se dieron porque
gracias a ese trabajo constante y a ese día a día de no querer hacerlo todo perfecto, sino querer hacer las cosas de la mejor manera posible, pues dio que se me dieran esas oportunidades y que se me abrieran esas ventanas. A día de hoy doy gracias también sobre todo a los míos, a mi propia familia, que me ayudó a empujarme en esas situaciones en las que la duda corría en mí. Cuando marché a Francia acababa de empezar una relación, no tenía ganas de marcharme ni de alejarme de ella, pero así lo hice. Así me ayudó la que era mi pareja en aquel entonces, así me ayudaron y empujaron mis familiares y obviamente pues años después estoy súper agradecido con todo aquello, ¿no? Todo aquello ha hecho que lo más seguro es que el Víctor de hoy en día ve la vida de otra manera gracias a haber visto pues múltiples países y sobre todo pues muchas culturas diferentes, ¿no? Y llega ese punto en el que pues obviamente ese propósito de querer ayudar a los demás se extrapola a una situación en la que quizá el mundo de la hostelería se te queda más corto a nivel de estar asalariado, ¿no? Pero llegó un punto en el cual hay ciertas identificaciones con mi ser, hay ciertas virtudes, ciertos valores, porque yo también salí de ahí, yo también salí de esas fiestas, de ese alcohol, salí de ese punto. Y cuando sales de este punto empiezas a ver las cosas muy diferentes y empiezas casi a odiar o a no sentirte muy bien, porque al final entregas amor a todo el mundo, pero obviamente no estás de acuerdo con según qué cosas ves, ¿no? Y el mundo de la hostelería, pues, es así. Desgraciadamente es así. Me paso el día a día, pues, disfrutando. Sé que el tiempo para todos en este mundo es limitado. Todos, yo estoy ahora mismo casi ya mirando a los 30. Hace nada tenía 15, tenía 18 y de aquí 30 años más diré que hace nada tenía 40 y 50, ¿no? Pero es cierto de que al final lo que debe regir en tu vida y lo que debe gobernar sobre todo tu pensamiento es el hecho de sentirte bien contigo mismo y no contentar a los demás, sino que debes hacer aquello que a ti realmente te apetece. Aunque en mi ejemplo, aunque yo mismo, la persona de 15 y 16 años que era en aquel entonces, que se iba a Francia sin quererlo, obviamente comprendió con el tiempo de que era algo que le iba a hacer crecer. Y para crecer tú tienes que llegar a ciertos puntos en los cuales debes tener ese sufrimiento para empujar tu mejor versión. Al igual que cuando tú entrenas pesado en el gimnasio para llevar el músculo al fallo y para que el músculo se acostumbre a tirar más peso, a que esas fibras se estiren y se rompan para que luego vuelvan más grandes y así soporten más peso, gracias a tu entrenamiento pesado que hace que empujes el músculo. Y al igual que en cada fracaso hay una semilla que te da aprendizaje y conocimiento para la próxima vez, pues ahí está el poder de la constancia, ¿no? Y aguantar y seguir creciendo. Leer no es la cosa que más me gusta, obviamente. Leer es algo que hago por disciplina, algo que pues destacamos mucho aquí, disciplina Pablaza. Para aquellos que es la primera vez en el canal, os recomiendo que os suscribáis a este canal y que le dejéis un buen like. Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza, tu canal de YouTube de confianza. Víctor Pablaza C también en Instagram, donde podrás encontrar más acerca de mi día a día y sobre todo pues conocerme un poco más. Y partiendo de este punto, esa disciplina de hacer las cosas que debes hacer por delante del placer y de las cosas que te apetezcan, al igual que me apetece dormir más en la cama y me levanto para ir a entrenar, al igual que no me apetece tanto ir a trabajar y lo hago igualmente, ahí es cuando estás forjando carácter, ¿no? Y ahí es cuando te estás haciendo duro. No como aquellas personas que buscan depresiones, buscan ansiedad, buscan excusas para no ir a trabajar porque hay un ambiente que quizá laboralmente no es el mejor y que sobre todo no se encuentran bien consigo mismas, ¿no? Pueden ser perezosas, pueden ser personas débiles, pueden ser lo que quieras. Yo tengo mi humilde opinión al respecto y pues obviamente no lo comparto. Todo esto son diferentes reflexiones que tengo a diario, ¿no? Tú cuando lees un libro, muchas veces lo que me pasaba a mí de más niño era que tú leías un libro y ibas sacando páginas, ¿no? Tú ibas leyendo páginas y sabías que habías leído 10 páginas ese día, 20 las que fuesen, y ya estructurabas eso en tu mente como, vale, he cumplido y he leído 20 páginas del libro.
Aunque de aquí 1 hora o 2 horas de ese mismo día, cuando te preguntaran acerca de aquello que has leído, no te acuerdes de nada. He aquí el punto en el que yo me he pasado casi media hora, 45 minutos, 20 minutos leyendo 6 páginas. El punto donde me he quedado es la adversidad. Aprender a abrazar esa adversidad y esos obstáculos los cuales te hacen más fuerte. Y eso se habla mucho en esas páginas, ¿no? De la 217 a la 223. Abrazar el fracaso porque trae semillas de conocimiento y semillas de aprendizaje. Y esa adversidad muchas veces se crea después de vivir dentro de un compás hipnótico. ¿Qué es un compás hipnótico? Que se dice mucho en el libro de Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Ese compás hipnótico es vivir directamente en piloto automático. Si yo te hablo de piloto automático, obviamente tienes mucho más reconocimiento y sabes perfectamente a qué me refiero, pero en el libro de Napoleón Hill, pues únicamente lo nombran de otra manera y le llaman compás hipnótico, pues al hecho de vivir inconscientemente, vivir en ese piloto automático, el cual tienes todo muy metódico ya, tienes todo muy motorizado y por lo tanto no debes ni tienes que pensar y no tienes la necesidad de pensar qué es lo que estás haciendo y en qué momento lo estás haciendo y sobre todo con qué fin lo estás haciendo. Ese compás hipnótico te deja en muchas situaciones de pues crear ciertos hábitos y que sobre todo cuando tú estás creando esos hábitos, formas ese hábito, lo automatizas y eso hace que tu día a día siga el mismo patrón a diario. Y cuando tú llegas a ese punto de fracaso, como fue mi punto de inflexión, no lo considero ningún tipo de fracaso, pero sí que fue un punto de inflexión en la hostelería, que a mis 23, 24 años, pues después de salir de grandes casas de estrella Michelin y después de notar que ya se estaba acabando un poco esa etapa de excelencia en aquel mundo de la alta gastronomía, que para aquellos que no lo sepáis, pues la alta gastronomía, los restaurantes de estrella Michelin, tienes el máximo reconocimiento de 3 estrellas Michelin en tu restaurante. Hay pocos en este mundo y realmente son modelos de pues mucha profesionalidad, situaciones bajo estrés, situaciones de perfeccionismo, que yo aprendí a vivir porque precisamente ese campo hipnótico se creó en mí a través de esos hábitos y de esa profesionalidad. Ese ritmo de trabajo el cual automatizas y naturalmente lo haces. Precisamente esto llegó después de salir de Restaurante Las Artes, 3 estrellas Michelin aquí en Barcelona, que cuando yo salí de ese restaurante, ese campo hipnótico en mí me hizo pensar, ¿no? El hecho de ir cada día a un sitio, de que cada día lo tengas todo muy, pues como decíamos, metódico, motorizado, rutinario, lo que sea. Cuando tú tienes todo eso muy mecanizado, significa que no le has dado el valor al pensamiento y significa que no has acabado de pensar en qué es lo que quieres, ¿no? Y yo me encontraba en un día a día allí muy disfrutón, realmente me sentía muy lleno con lo que estaba haciendo, pero había un punto en mí en el que sabía que la hostelería no me estaba dando la vida que deseaba. A día de hoy sé que sigo en esa situación, algo más similar. Quizá tengo una nómina más alta, quizá tengo un puesto de trabajo más alto, porque ahora mismo soy director de restaurante, yo tengo al cargo un equipo, pero sí que es verdad que por muchas mejoras que hayan habido durante todos estos años, también es cierto que sigo en ese punto de pues querer ayudar a las personas de otra manera, ¿no? Más allá de pues intentar contentar a los clientes con bebidas y con comidas. Y desde ese punto decidí que la hora que era necesaria para cambiar esa realidad era que yo me fuera a una quinta dimensión, que yo me fuera a la mente infinita y que empezara a visualizar cómo el Víctor que quería ser en el futuro y el que cada día se acerca más a esa versión, debía actuar para tener ese tipo de vida. Pero debíamos entender que yo me hice esas preguntas porque llegué al punto de saber que, sobre todo, no estaba contento con mi día a día porque no me estaba dando lo que yo quería y era muy consciente de que pasaba 14, 15 horas al día fuera de casa en otro lugar. Sobre todo uno de los puntos que siempre pues mi entorno más cercano sabe es que a mí lo que a veces me apaga un poco es ir al mismo sitio cada día, ¿no? Entonces, cuando entendí que las personas trabajaban desde un ordenador y trabajaban en cualquier punto gracias a una conexión a internet, pues
entendí que esa vida no estaba tan lejos. Y ahí es cuando puse el trabajo, ¿no? Y ahí es donde, pues justo a inicios de este año, justo el año pasado, 23, 24 años, probé múltiples modelos de negocio y pues el año pasado descubrí todo el mundo de la marca personal y con vídeos como este pues intento ayudar a aquellas personas que estén en un punto similar al que yo estuve y sobre todo ayudar al Víctor del pasado, ¿no? Al igual que en Dragon Ball, que había una máquina que viajaba desde el pasado al futuro en la saga de Célula, pues aquellas personas que quizá sean el Víctor del pasado o quizá el Víctor del pasado que esté viviendo en otro lado, pues ayudarle, ¿no? Y eso es lo que, pues, gracias a adversidades y sobre todo, gracias a aquellos obstáculos que aprendí a convivir con ellos, por supuesto, aprendí a convivir de que no estaba satisfecho y que sobre todo el miedo nos gobierna mucho, que como bien se dice en Burlar al Diablo, cuando tú lees este libro, primero necesitas tener la mente bastante abierta. No te recomiendo empezar con esto. Te recomiendo empezar con libros de desarrollo personal mucho más base, pero sí que es verdad que cuando tú empiezas a entender cómo funciona tu mente y empiezas a entender que todos venimos programados de un pasado desde pequeños, desde escuchas familiares, desde escuchas de profesores, etcétera, pues vas entendiendo que obviamente vas creciendo con los miedos que, por ejemplo, tus padres te han implementado, ¿no? Esos miedos de, yo recuerdo mucho a mi madre que nos protegía muchísimo de la lluvia, nos mojéis, taparos bien del frío, guantes, bufanda, gorro, todos esos miedos de que nos pusiéramos enfermo, que nos pasara algo malo, pues obviamente se suplantaron, ¿no? Y eso es un simple ejemplo de muchísimas cosas más, ¿no? Pero cuánta importancia tiene, hacia dónde enfocas tu energía y cuánta importancia tiene el hecho de escuchar a tu entorno, ¿no? Cuánta importancia tiene que tengas un entorno el cual te impulse a ser tu mejor versión. Y eso te va a llevar a la cruda realidad de que te vas a quedar más solo porque tú tienes el poder de decisión, ¿no? A mí ahora mismo pues ese entorno se ha visto mucho más reducido, lo más seguro. Hace 2 años tenía un entorno muchísimo más grande, tenía un entorno, primero de todo que el hecho de dedicarse a la hostelería pues es un entorno el cual te hace conocer muchísimas personas, te hace conocer muchísimas personas, te hace crear muchos contactos, incluso convivir cada día con las mismas personas, pues hace que se vuelva tu entorno, ¿no? Y todo eso, pues si te das cuenta que a más yo tenía la añadidura de que en el mundo de la hostelería quizá no tienes ese mejor entorno a nivel de pues hábitos de desarrollo personal, porque no es culpa de nadie, sino que obviamente son los horarios que tenemos y no pretendas levantarte a las 5 de la mañana si te estás yendo a dormir a la 1:30, ¿no? Por lo tanto, todas esas adversidades fueron despertando en mí esa semilla de poner esa inversión en mí, poner el dinero en la mesa y decidir invertir a inicios de año en un mentor que pues obviamente esté más alineado con todos esos principios y todos esos pensamientos los cuales van rigiendo mi día a día de hoy. Y eso es lo que hace bonito la vida, eso es lo que hace que el crecimiento sea así y eso es lo que hace que abrace las adversidades, ¿no? El hecho de descubrir cuáles son mis nuevas evoluciones, al igual que los Pokémon evolucionan, pues el hecho de ir evolucionando como persona es algo que me gusta, abrazar las adversidades en todo momento y sobre todo superar obstáculos para hacerte pues mucho más fuerte. Hasta aquí te voy a dejar el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recordar más abajo, ahí tenéis mis redes sociales, Víctor Pablaza C en Instagram, Víctor Pablaza, Disciplina Pablaza en YouTube. Como siempre decimos, disciplina Pablaza y nos veremos en siguientes vídeos. Chao.